Historias de la economía. Episodio 11, en el que dos amigos de Marsella hunden su propio barco para timar al seguro en la antigua Grecia. Los antiguos griegos fueron pioneros en muchos ámbitos, y las finanzas y el fraude, tantas veces ligados, no son una excepción. Esta es la historia de Egestrato y Cenotemis, y de la estafa financiera que perpetraron en el siglo IV a.C., cuando trataron de aprovecharse del seguro que tenían en aquella época. Estamos ante la primera acción de este tipo en la historia de la humanidad. Hay que empezar explicando cómo se regulaba el comercio y el derecho marítimo de entonces, y el conocido como préstamo a la gruesa ventura. Este tipo de créditos funcionaban como un seguro para los mercaderes. Un prestamista les adelantaba un dinero, ya fuera para la carga o para afrontar posibles reparaciones durante el trayecto. Al llegar al puerto, el prestatario devolvía el dinero más los intereses. Y si el viaje fallaba, ya fuera por la piratería o porque el barco se hundía, no había que devolver el dinero. En cierta manera, suponía utilizar el barco y la mercancía como garantía del préstamo, pero el fraude parecía simple. Bastaba con defender que tu barco había naufragado para no devolver el dinero. Y no eran pocos los casos en los que las naves se escondían en puertos extranjeros. Conscientes de este riesgo para los prestamistas, no extraña que las primas de estos seguros fueran elevadísimas, llegando al 25 o 30% de interés. Y con el tiempo, los contratos empezaron a incluir cláusulas que doblaban la prima a pagar si las embarcaciones eran descubiertas flotando en algún lugar. Como en cualquier seguro, la prima dependía de varios factores: el trayecto, el barco, la carga o el propio capitán. Pese a las dudas que pudiese despertar este sistema, los romanos lo heredaron y llegó a ser muy habitual durante siglos. Se llegó a utilizar incluso en las capitulaciones de Santa Fe que firmaron Cristóbal Colón e Isabel la Católica. Pero volvamos a la antigua Grecia. Tenemos a Egestrato y Cenotemis, amigos y originarios de Masalia, la actual Marsella. Diseñaron un fraude en un trayecto en barco entre Siracusa, en Sicilia, y Atenas. El propio Egestrato era el capitán. Un mercader llamado Protus cargó cereal en la nave, comprado con un crédito que le había pedido a un prestamista llamado Demón. Por su parte, los dos amigos pidieron dinero prestado simulando comprar el cereal que en realidad había comprado el mercader. El plan era hundir el barco y volver a puerto en una barca para que nadie les pudiera reclamar el crédito, ni el de la carga ni el de la nave, que ya había volado en dirección a Masalia. Pero el plan salió mal. Tres días después de partir, el resto de la tripulación empezó a escuchar ruidos en la bodega y pilló a Egestrato tratando de hacer una vía de agua para hundir el barco. Desesperado, saltó por la borda y se ahogó. Por su parte, Cenotemis simuló no tener nada que ver con los planes de su amigo. La nave tuvo que parar en Cefalonia a reparar los daños causados por el corrupto capitán. Cenotemis trató de convencer a las autoridades locales de que ordenaran que el viaje continuara hacia Masalia en vez de hacia Atenas, con la esperanza de desaparecer en su ciudad natal. Pero Protus, el dueño de la carga, objetó y el barco retomó su rumbo original. El barco llegó a Atenas y Cenotemis, lejos de aceptar el fraude, reclamó la carga a Protus, le acusó de emborracharse en el trayecto, de robarle y destruir los documentos que probaban que era el verdadero propietario del cereal. Protus, por su parte, vio cómo el precio de los cereales había caído y que el valor de la carga era menor que el préstamo contraído por ella. Así que decidió aceptar el dinero y huir de Atenas. Pero Demón, el prestamista, sí que se enfrentó a Cenotemis, cuya conducta consideraba maliciosa. La alternativa para él era perder su propiedad, que había regresado sana y salva a puerto y estaba ante sus ojos.
La historia ha llegado a nuestros días por la batalla legal posterior sobre la propiedad de la carga. Aunque es cierto que solo nos ha llegado la versión de una de las partes, y ni siquiera completa. La de Demon, que prestó dinero a Protus y reclamó la carga a Cenotemis. Las declaraciones de los testigos, la actuación de la defensa, se han perdido, así que no podemos completar toda la historia. El fragmento ha llegado a nuestros días como el declinatorio contra Cenotemis, y es atribuido, aunque con dudas, al célebre Demóstenes, orador y político ateniense que además era primo de Demon y que compaginó su actividad pública con el ejercicio de la abogacía. Maestro de la retórica, gran parte de su fama provino de su oposición a Filipo II de Macedonia y su hijo, Alejandro Magno, aunque con poco éxito para Atenas. Este podcast ha sido creado con la dedicación y la pasión de muchas personas. La historia fue ideada por Ricardo Larrechea y el texto adaptado por Javier Calvo. Si te ha gustado cómo ha sonado todo, ha sido por la espectacular postproducción de sonido de Remo Vicario e Israel Cánovas. La voz es la mía y me llamo Patricia Adler. El Economista Podcast.